Mis amados hermanos, y el título de nuestro mensaje, o de este mensaje en la mañana de hoy, es Dios prepara al pueblo. Y antes de avanzar, yo quiero introducirme en nuestro sermón, hablando un poco acerca del contexto del libro de Josué. Y una de las cosas que debemos decir es que el propósito básico y teológico del libro de Josué es afirmar de manera categórica que Dios es fiel a sus promesas. El libro de Josué entonces nos muestra efectivamente cómo el Señor, a través de sus promesas o sus promesas son cumplidas claramente en el libro de Josué. Y de manera específica, la posesión de esa tierra que ya anteriormente el Señor había prometido a Abraham. Pero además de eso, en el libro de Josué vemos también que Dios siempre está atento y al cuidado de su pueblo para llevar a cabo sus planes. Por lo tanto, la finalidad entonces del libro es presentar ese cumplimiento de las antiguas promesas hechas, como les dije ahora, a Abraham, que se hacen realidad con la conquista de ese lugar, de esa tierra, de ese reposo prometido por el Señor, que es entonces el regalo de Dios para el pueblo de Israel. Y aquí se inicia entonces en este libro, y específicamente en este capítulo, el cumplimiento de esas promesas. El contexto es el pueblo de Israel en un campamento de este lado del Jordán, a punto entonces de atravesar el Jordán, donde estaba ese lugar que el Señor años atrás había prometido a sus padres, y que aún a través del desierto y de la travesía y de todo lo que vemos en esos primeros 5 libros de las Escrituras estaba a punto de cumplirse para el pueblo de Israel. Y eso nos lleva entonces a nuestro primer punto luego de esta breve introducción. Y es que a pesar de todo lo que yo he dicho, es decir, de esa expectativa de ir a la tierra, de entrar a la tierra, esa idea de que por fin vamos a llegar al lugar que se nos ha prometido, pero al mismo tiempo también el recuerdo de todo lo que ha pasado el pueblo de Israel para llegar a este punto. Inicia entonces el capítulo 1 con la muerte de Moisés. Triste, ¿verdad? Porque el libro Josué, en su primer capítulo, nos dice que Moisés murió, siervo de Jehová, y por eso habló ahí el hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Nuestro relato entonces, en esa circunstancia, en esa situación, comienza con el recordatorio, una vez más, de que Moisés ha muerto. Porque si usted puede leer el capítulo 34, que es el último capítulo del libro de Deuteronomio, se nos narra entonces la muerte de Moisés. Pero el cumplimiento entonces ahora de esas promesas del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros, inicia recordando que Moisés ya no está, que Moisés ha muerto. Y el énfasis aquí es mostrar que ciertamente Moisés fue un gran hombre. De hecho, el texto nos dice, era el gran siervo del Señor. Fue aquel que guió y sacó al pueblo de Israel en la esclavitud. Fue aquel que los guió por medio del desierto. Fue aquel que recibió la ley, que habló con el Señor, que dice que su rostro resplandecía. De ese hombre estamos hablando. Aquel que aún, por medio de él, el Señor obró milagros en ese peregrinaje durante los 40 años en el desierto. Pero ese gran hombre, ese gran siervo del Señor, como la misma Escritura lo dice, ¿sabe qué? Se murió. Ahora, todos vamos a morir, recuerden, por si acaso alguno se le olvida, ¿cierto? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a tener que enfrentarnos delante de la presencia del Señor. Pero el punto acá es que a pesar de que Moisés ha muerto, el Señor aún estaba obrando. Porque nosotros sabemos que Dios ya había estado preparando de antemano a Josué, hijo de Nun, el cual entonces daría continuidad a lo que hasta este momento había hecho Moisés. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 38. Allí ya se anticipa entonces lo que Josué iba a hacer. Allí dice la Escritura: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, porque era servidor de Moisés, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel.
Israel. Ahora, Josué entonces es el encargado de llevar a cabo la conquista de la tierra y la repartición de la tierra que el Señor había prometido. Pero a pesar de todo eso, es decir, de la muerte, en este caso de Moisés, el Señor no solamente levanta a Josué, sino que también les dice que sus planes no han muerto con Moisés, porque sus promesas permanecen para siempre, porque sus planes específicamente no dependen de los hombres, no dependen de nosotros, aún no dependen de si somos llamados el gran siervo o el menor entre los siervos, sino que depende única y exclusivamente de Dios. Amén. Con esa muerte de Moisés, ahora, es decir, entendiendo el peso que caía sobre Josué y aún sobre el pueblo, al estar en esa expectativa y en esa tensión de estar a punto de entrar a la tierra, pero que luego vemos entonces que aquel que nos ha guiado por todo ese peregrinaje para finalmente entrar a la tierra ya no está, pudo haber traído incertidumbre, pudo haber traído confusión, desánimo para con el pueblo acerca de qué entonces será de nuestro destino. Ya Moisés no está. ¿Qué haremos nosotros si Moisés es el que nos ha guiado? Ellos aún habían visto morir a toda una generación, a todos sus padres por causa de su pecado, es decir, por causa de su desobediencia, lo cual los había excluido de la tierra prometida, la cual ellos tenían solamente a unos cuantos kilómetros o metros de distancia, a solamente pasar el río. Y con eso entonces sufre la muerte de Moisés, el siervo de Dios, y que además de manera particular en el capítulo 1 del libro de Josué se nombra 11 veces, no a Josué, sino a Moisés. Lo que resalta entonces de que sí, fue un gran hombre, fue el gran siervo, pero los planes de Dios no mueren con los hombres. Las promesas del Señor no mueren con los hombres, sino que permanecen para siempre. Y una evidencia entonces, mis amados hermanos, es que aún a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro propio pecado, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue llevando a cabo sus planes y sus propósitos. Sus planes y sus propósitos, porque los hombres mueren, pero Dios vive para siempre. Nuestras promesas quedan en el olvido, pero las promesas del Señor permanecen para siempre. Y eso no limita entonces la muerte, la promesa de Dios. Y por eso el Señor le dice, ¿sabe qué? Moisés ha muerto, debemos seguir adelante. Sigue adelante. Esa promesa de Dios y su fidelidad entonces se establecen, son claras y son efectivas a pesar de los hombres. Y con este telón de fondo, es decir, de la muerte, de quien ya la Biblia nos ha dicho y nosotros hemos visto, el incomparable Moisés, del cual no hay otro, sino solamente Cristo. Él nos dice, el Señor, no que esperen un momento porque ya entonces como Moisés murió, tenemos que buscar a otro que pueda llevar. No dice tampoco que se queden llorando, aunque es muy seguro lloraron por la muerte de Moisés. Él les dice, levántense y pasen a la tierra. Mis promesas siguen vivas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es ahora el encargo de Dios a Josué. Y ahí están, en el primer versículo o en el versículo 2, esa exhortación, ese encargo, ese mandato para Josué. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a quién, a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. El versículo 5 al versículo 9 es interesante porque el Señor le dice, no te podrán hacer frente en todos los días de tu vida. Y él le recalca el hecho de que como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y encontramos esos textos que quizás usted sabe de memoria. Esfuérzate y sé valiente.
y que muchas veces hablamos o interpretamos fuera de su contexto. Pero el encargo de Dios a Josué comienza con la orden de actuar. Es decir, Él les ha dicho que ya son poseedores de esa tierra. Es decir, el Señor les dice que ya se las ha dado. Sin embargo, deben ir a tomar posesión de esa tierra. Les pertenece, pero deben actuar. Deben seguir adelante, pasar el Jordán, hacer los preparativos. ¿Para qué? Para tomar posesión de esa tierra, es decir, para tomar posesión de la promesa de Dios. La tierra era un regalo de Dios. ¿Sí? Israel no lo merecía. Era un regalo de Dios. Pero se les manda entonces a tomar posesión o a actuar para tomar la tierra, para ir en pos de esa promesa y de esa tierra que efectivamente Dios le daría. Ese territorio, lo reafirma el Señor, había sido dado a Israel. Y era seguro que eso iba a suceder. Era seguro que ellos entrarían a la tierra. Era seguro que ellos tomarían la tierra. Es decir, el Señor de antemano les está también anunciando la victoria y lo que harían en medio de la tierra. Y que esa tierra, entonces, formaba parte de ese reposo anunciado y prometido por el Señor para la nación de Israel. Y el tema del reposo es interesante a lo largo de la Escritura, lo cual implica también que es muy probable que el pueblo de Israel tenía esa expectativa y esas ansias de poder entrar y reposar de todo lo que habían atravesado, es decir, de todas y cada una de sus obras. Pero Josué ya había sido preparado, como dijimos, para esta tarea desde hace mucho tiempo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. Dice que llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel estas palabras: esfuérzate y anímate. Parecen conocidas, ¿no? Esas palabras. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Versículo 8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y una vez más, Dios le dice y le recuerda a Josué que Él estará con él. Yo estaré contigo. Y Dios entonces con estas palabras, luego de la muerte de Moisés, y luego de, en este caso, el gran peso que recaía, la responsabilidad sobre Josué, de guiar al pueblo, el Señor le alienta con estas palabras. Mis amados hermanos, qué mayor aliento podemos recibir al saber que Dios está con nosotros. Amén. Y eso es lo que el Señor le dice a Josué. No te preocupes, yo estoy contigo, solamente esfuérzate y sé valiente. Es decir, avanza, pon en marcha el plan de la conquista de esa tierra que yo ya les he dado. Solamente tomen posesión de ellas, recordando que yo estoy con ustedes hasta el final de los días, les está diciendo el Señor. Y estas mismas palabras le habían sido dichas a Moisés. Es decir, el Señor está reafirmando su promesa de estar con el pueblo, en este caso con aquel que iba a liderar el pueblo. Ya el Señor le había dicho a Moisés en Éxodo, capítulo 3, versículo 11, cuando llama a Moisés, Moisés responde: Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y ya conocemos, ¿verdad? En esa primera etapa de Moisés, su actitud, para que yo saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, es decir, actúa, anda, porque yo estaré contigo. Lo que nuevamente, hermanos, resalta el hecho de que los planes del Señor no están sujetos a cambio. El Señor no tiene un plan A y un plan B. Y si algo sale mal, entonces hacemos otra cosa. No, el plan del Señor es perfecto. No están sujetos a cambio. No dependen de los hombres, sino de Él y de su grandeza y de su gloria. Pero además, se destaca entonces, como les dije hace un momento, la palabra de aliento
que proporciona entonces el Señor para decirle que su presencia irá con él. Ahora, el hecho de que Josué ahora sabe que la presencia del Señor va con él, nos lleva entonces a entender lo que le dice el Señor: no temas ni desmayes. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Ahora, en medio de esa situación, estas palabras eran necesarias para el nuevo líder de la nación de Israel. Aunque él ya sabía de antemano lo que tendría que hacer, aunque había sido preparado en un sentido con Moisés. Porque se dice que cuando Moisés estaba en el tabernáculo, Josué se quedaba allí y siempre estaba sirviendo a Moisés. Estas palabras le dan seguridad, le dan ánimo, le dan aliento a Josué en medio de las dificultades y el desánimo que muy probablemente estaba experimentando el pueblo luego de la muerte de Moisés. Sin embargo, entendiendo ahora que no va Josué solo, es decir, no va él solo contra el mundo y el pueblo, sino que Dios va con él y que no es él el que tomará la tierra, sino es Dios quien ha tomado posesión de la tierra y la entregará a Josué y a todo su pueblo. Se le pide y se le llama a que se esfuerce y sea valiente. Y esta frase, trillada al día de hoy, ¿cierto?, o mal usada al día de hoy, se repite en este capítulo 1 4 veces, solamente en el capítulo 1 del libro de Josué. Pero ya leímos también Deuteronomio y cómo el Señor también anteriormente le había dicho a Moisés y le había dicho a Josué que debía esforzarse y de ser valiente. Ahora, Dios insiste entonces con estas palabras en recordarle a Josué que debido a que el mismo Dios va con él, necesariamente esto implica el esfuerzo y la valentía de Josué. Es decir, yo estoy contigo, Josué, esfuérzate y sé valiente. El Señor no le dice: Josué, debes esforzarte y ser valiente para que yo esté contigo. No, yo estoy contigo. Soy fiel a mis promesas. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, la conquista no iba a depender de la fuerza y de la valentía de Josué. No, no es llamado a esforzarse para que el Señor lo acompañe. No se le dice entonces que por medio de su estrategia militar, como pudiese pensar alguno, con esa mente de poder estratégicamente tomar la tierra, entonces él la tomaría. No, el Señor le dice: porque yo estoy contigo, debes entonces esforzarte y ser valiente. Pero la pregunta es: ¿para qué debo esforzarme y ser valiente? ¿Cuál es la necesidad entonces que yo me esfuerce y sea valiente? Si ya automáticamente Dios está conmigo. Es decir, si Dios está conmigo, no necesito más nada, ¿cierto? Como algunos dicen, yo puedo entonces vivir como quiero, hacer como quiero, ¿para qué me esfuerzo y para qué soy valiente? Pues bien, el Señor les da la razón por la cual Él debe esforzarse y ser valiente. Y yo quiero que entendamos el hecho de que no es esforzarnos y ser valientes para obtener el favor de Dios, no, sino es que no, porque tenemos el favor de Dios por medio de Cristo, es decir, su salvación, entonces nosotros debemos esforzarnos y ser valientes. Y eso viene a ser como el hecho de que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, específicamente, porque Dios está con Josué, yo estoy contigo, y no solamente la promesa es que iba a estar con él en ese momento, sino que iba a estar con él todo el tiempo. Él debía esforzarse y ser valiente. Ahora, no es porque Dios prefiera algún tipo de persona con ciertas características, ¿cierto?, esforzado y valiente, entonces con ese está el Señor. No. Dios no actúa de esa manera. Pero, ¿por qué entonces Dios estaría con él? ¿Por qué demanda? Es decir, ¿por qué si Dios iba a estar con él, demanda esto de Josué? Pues básicamente hay dos razones. La primera de ellas es la responsabilidad, el peso que iba a tener que soportar Josué. Leamos el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué,
repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vean, el Señor le está diciendo, Josué, tú eres el que vas a repartir la tierra. Y ahora el Señor también le dice, es decir, tienes esa gran responsabilidad no solamente de guiar al pueblo, sino que además repartir la tierra implica que yo juré que la daría. Y tú tienes la responsabilidad de entregar y repartir esa tierra. Es decir, la promesa de Dios entonces también recae en el peso de lo que tenía que hacer Josué. Es decir, bueno, Señor, has prometido esto y yo tengo entonces la responsabilidad de llevar al pueblo para que finalmente vean cumplida tu promesa. Pero, aunque esto era un peso, no recordemos que el Señor ya le ha dicho que Él estaría con él. Pero el estar con Él entonces implicaba ese esfuerzo y esa valentía que constituía no solamente repartir la tierra, porque el asunto aquí no era sencillo, no era aquí llegamos nosotros, gente de Canaán, por favor, salgan, no. Ellos debían pelear, luchar contra las naciones que se encontraban en ese lugar, que fácilmente no la iban a entregar. Y eso lo puede usted leer en el día de hoy, en el resto del libro de Josué. No iba a ser entregado fácilmente. Había una batalla, una lucha por librar, y eso implicaba esfuerzo y valentía. Ahora sepamos, mis amados hermanos, que de la misma manera nosotros también constantemente estamos librando una lucha y diferentes batallas. Pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros también. Pero ¿sabe también que debe esforzarse y ser valiente? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Josué. Pero en segundo lugar, él debe esforzarse y ser valiente para obedecer la ley de Dios. Versículo 7. Solamente esfuérzate. Y ahora le dice, no solamente sé valiente, sino sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a algunas cosas. No, ¿verdad? Sino a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y la ley que fue recibida por Moisés, sabemos nosotros que era la ley del Señor, la palabra del Señor, y que iba a verse entonces cumplido y manifestado a partir de la conquista o como parte de la conquista. Por lo tanto, mis amados hermanos, Josué es llamado a esforzarse por guardar y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ante lo que se avecinaba, es decir, hacia donde iban, era necesario que Josué, y no solamente Josué, sino todo el pueblo estuviese totalmente equipado con aquello que Dios había prometido, con aquello que Dios había hablado. Ahora, nosotros muchas veces hablamos, sí, el Señor es fiel a sus promesas. El Señor cumple sus promesas y eso es verdad. Lo triste de muchas veces es que la mayoría o algunos no conocen cuáles son las promesas. Por eso, Josué debía entonces conocer y cuidar de hacer todo aquello que era conforme a lo que estaba escrito en la ley y que Moisés había transmitido a todo el pueblo. Es necesario entonces para Josué y para el pueblo saber cuáles son las promesas, lo que como pueblo ellos debían hacer y lo que como pueblo debían evitar en el lugar donde iban a habitar. Pero también el Señor les dice, no es solamente una parte de la ley, Josué, sino toda la ley debe ser guardada minuciosamente, sin ningún tipo de excepción, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Porque en una tierra a la cual entrarían, llena de idolatría, llena de inmoralidad, llena de pecado, al punto tal que el juicio de Dios estaba viniendo sobre ellos por causa de su pecado, se demanda entonces que la palabra del Señor sea el fundamento y la base de la nación de Israel. Sin distracciones, la centralidad de la ley en Josué y en el pueblo determinaría entonces el éxito de su misión en la conquista. Porque desobedecer la ley implicaba asumir las maldiciones de la ley. Pero obedecer la ley implicaba entonces gozar de las bendiciones de la ley,
lo cual también implicaba el reposo en ese lugar a donde iban. Pero Dios no solo le dice lo que debe hacer. Es muy fácil, ¿verdad? A veces decir solamente, mira, cumple la ley, pero ¿cómo hago? El Señor le dice y le da la clave del éxito para poder hacer todo conforme a la ley. Versículo 8. Nunca apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, le repite el Señor nuevamente aquí, lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y allí nuevamente, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y a nosotros nos gusta agarrar el versículo 9, ¿verdad? Fuérzate, sé valiente, Jehová tu Dios estará contigo, pero se nos olvida que el libro de la ley y la meditación en la ley, el sumergirnos en la palabra del Señor, precede al hecho de que el Señor está con nosotros, va con nosotros y nos antecede, va con nosotros en todas y cada una de las cosas. Ahora, esta es para Josué la fórmula de la obediencia que Dios le da a él. Absorber constantemente, meditar constantemente y minuciosamente la palabra del Señor, porque eso conduce, mis amados hermanos, a la obediencia. Y el Señor demanda esfuerzo y valentía, que se resume en obediencia. Porque no es fácil obedecer al Señor. No es sencillo en diferentes circunstancias obedecer al Señor. Por eso debe ser esforzado y valiente para obedecer al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y ese abandono, mis amados hermanos, de la palabra del Señor trae consecuencias que aún el mismo Josué experimentó. Si usted va al capítulo 9 del libro de Josué, va a encontrar el relato del engaño de los gabaonitas, que actuaron con astucia y dijeron, mira, nosotros venimos desde muy lejos, y trajeron ropas desgastadas y su pan que tenía moho, ¿verdad? Mira, ya desde que salimos, mira cómo llegó el pan acá. Y se nos dice allí que Josué, aún teniendo esto claro, es decir, el meditar en la palabra del Señor, el obedecer todo lo que estaba en el libro de la ley, se nos dice allí, Josué capítulo 9, versículo 14, que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y luego de haber Josué prometido esto en nombre del Señor, haber entrado en pacto con los gabaonitas, a los días entonces descubrieron que habitaban ahí en medio de ellos y que esa tribu también debía haber sido expulsada de ese lugar. Hermanos, en medio de este mundo estamos a expensas del engaño. Satanás siempre está rondando y buscando engañar, aún infiltrándose en medio de la iglesia a través de falsas enseñanzas, a través de la mentira, de falsos maestros, tal cual como ha sido anunciado en la palabra del Señor. Ahora, la única fórmula efectiva contra ello es la palabra del Señor. Consultar constantemente al Señor para saber qué debemos hacer. Porque es a través de la palabra del Señor que el Señor edifica su iglesia y guarda a su pueblo. Pero también este texto o esta parte nos muestra algo bastante importante e interesante. Y es que el Señor, como dije al principio en el libro de Josué, nos está dejando claro que Él es fiel a sus promesas, aún a pesar de nosotros.
Y el Señor claramente, aún a pesar de el pecado, la falla de Josué en este punto y del pueblo, en no consultar al Señor y entrar en pacto con los Gabaonitas, el versículo 27 nos dice que Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Finalmente el Señor usó aún la debilidad de estos hombres y el engaño de estos hombres para seguir llevando a cabo sus planes y para seguir edificando su pueblo, porque ellos terminaron entonces sirviendo al Señor en el templo. Pero eso no es entonces garantía de que nosotros, ¿cierto?, obviemos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es irreemplazable. Y nadie puede pretender tener el favor de Dios si no anda, ama y medita constantemente en su palabra. Porque lo contrario es una evidencia de que muy probablemente hay un problema en el corazón de ese hombre. Porque el creyente es alguien que ama y medita constantemente en la palabra del Señor, tal cual como lo dice el libro de los Salmos en el capítulo 1, y a los cuales llama los bienaventurados y los dichosos de la tierra. Y esto nos lleva también a ver una vez más o a reafirmar el hecho de la importancia y la centralidad de la palabra del Señor. Capítulo 22, versículo 5 del mismo libro de Josué. El Señor nuevamente le dice con diligencia: cuida de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ama a Jehová vuestro Dios, anda en todos sus caminos, guarda sus mandamientos, síguele a Él, sírvele a Él con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y solamente, mis amados hermanos, eso es posible a través de la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor. Y el versículo 6 del capítulo 23, también el Señor vuelve a repetir estas palabras a Josué. Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que no se mezclen con estas naciones. ¿Cuáles naciones? Aquellas que estaban en la tierra prometida, que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serváis, ni inclinéis a ellos. Ahora, hermanos, este mandato a Josué y al pueblo viene siendo también un mandato para cada uno de nosotros. Porque de la misma manera que Josué estaba ya en ese capítulo 22 y 23 en medio de la tierra y del reposo que el Señor les había dado, aún tenían que convivir por causa de su propio pecado y desobediencia con esas naciones que habían quedado y aún aquellas que todavía faltaban por ser expulsadas en la conquista. Pero de la misma manera nosotros, en medio de este mundo, y habiendo alcanzado ese reposo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe, ese reposo que Él nos ha dado, aún estamos transitando en nuestro peregrinaje. Y aún en medio de este mundo, mis amados hermanos, necesitamos y debemos ir a la palabra del Señor para desechar toda falsa enseñanza, toda idolatría y todo aquello que se levanta en medio de este mundo en el cual estamos contra la palabra del Señor. Para aún promover, publicar el mensaje del Evangelio a aquellos que se niegan a rendirse ante el poder de Dios. Pero también es una tierra que nosotros sabemos, pero que los de afuera no lo saben, necesita de hombres y de mujeres, tal cual como Josué, llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Dios también podemos decir o debemos decir, y quizás usted se preguntará, bueno, pero es que esto es muy exigente para mí, porque yo no soy Josué, ni cerca, ¿cierto? Pero, mis amados hermanos, de la misma manera que el Señor prometió a Josué, también lo ha prometido a nosotros. Es decir, el Señor
ha prometido estar con su pueblo. Amén. Y lo vemos cumplido en la palabra del Señor. Y lo vemos también efectivo y cumplido en nuestra propia vida. Porque el Señor no nos ha faltado. Aún a pesar de que nosotros le faltamos en gran manera. El Señor no ha faltado a sus promesas. Por eso Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, el Señor repite a la iglesia del nuevo pacto: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, junto con Josué, como lo experimentó Josué, esas palabras de aliento: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, amén. Esa es una promesa para nosotros. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Que no desmayemos en medio de las dificultades, en medio de este mundo. Porque tenemos a Dios con nosotros y tenemos a su palabra. Su palabra. Y esas son entonces expresiones de confianza, de ánimo, de aliento que nos da el Señor en esta mañana para todos y cada uno de nosotros. Amén. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. Y es el encargo de Josué al pueblo. Ya vimos entonces cómo el Señor da un encargo a Josué, entendiendo su responsabilidad, el compromiso que él mismo tenía. Y ahora entonces Josué, teniendo ese ánimo, siendo animado, alentado por el Señor, se dirige entonces a los oficiales y a parte del pueblo. Versículo 10. Dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y imagina entonces, o imaginemos juntos, el hecho de que una nación que se le había dado una promesa años atrás, y que ahora entonces en este momento está en medio de un campamento luego de haber pasado 40 años en el desierto, a punto de pasar a la tierra prometida, con esa expectativa, se les dice: prepárense. 3 días nada más. En 3 días pasaréis el Jordán para poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mis amados hermanos, esto luego de las palabras que el Señor le ha dicho a Josué y le ha dicho al pueblo, creaba entonces esa expectativa, esa emoción de saber que finalmente, luego de tanto tiempo, el Señor estaba cumpliendo de manera cabal sus promesas. De que a pesar de que ya Moisés no estaba con ellos, de pesar de que sus padres ya no estaban con ellos, el Señor sí estaba con ellos. Y los llevaba entonces a poseer la tierra. Y Josué llama entonces a los oficiales, lo cual al mismo tiempo también nos muestra que ya Israel estaba, digamos, de manera planeada o constituida estratégicamente para ir a luchar. Y les dice: preparen comida, prepárense ustedes, porque en 3 días pasaremos el Jordán. Pero este texto también nos dice que Josué llamó a las 2:30 tribus, ¿verdad? A la tribu de los Rubenitas, los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Texto que leímos anteriormente en medio de los cánticos, en Números capítulo 32. Aquí hay un aspecto interesante, y es que, como leímos, debemos recordar que estas 2:30 tribus ya tenían posesión antes de pasar el Jordán. Si ya se les había dado heredad, ya se les había dado posesión. Pero allí, como leímos en Números capítulo 32, versículo 5, Moisés le dice a estas 2:30 tribus que habían pedido quedarse de este lado, es decir: mira, Moisés, nosotros tenemos ganado, nosotros creemos que esta tierra es habitable y buena para nosotros.
Y Moisés les dice entonces: vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Y los padres de ellos eran los que habían muerto por causa del pecado y que no iban a entrar a la tierra. Prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Pero también Moisés les dijo: ¿por qué piden quedarse de este lado y de esa manera desaniman al pueblo? Desalientan al pueblo para ir a tomar posesión de aquello que el Señor les ha dado. ¿Por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen la tierra, para que no vean el cumplimiento de la promesa del Señor? Y Él les recuerda allí nuevamente: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea. Y allí, si recordamos eso también, esa es la situación o el momento en el cual Moisés envía a los 2 espías para explorar la tierra. Dentro de esos espías estaba Josué, del cual hemos estado hablando, y Caleb. Y fueron los únicos 2 que trajeron buenas noticias, confiando en las promesas del Señor. Pero estos hombres trajeron desánimo en el pueblo, en esa situación en Cades Barnea. Y por eso Moisés entonces, ahora, a esta tribu y media, a estas 2 tribus y media, les dice: ¿van a ustedes también a traer desánimo sobre la nación? Recordando entonces lo que había sucedido en ese momento por causa de las palabras de desaliento de estos hombres. Y es en ese contexto, mis amados hermanos, donde estaba en juego entonces la unidad del pueblo de Israel, que Josué llama entonces a estas 2 y media tribus que habían prometido a Moisés que pelearían con los hijos de Israel, tomarían posesión de la tierra y luego ellos se devolverían al lugar donde habían dejado a sus esposas y a sus hijos. Y esa es la tensión que se presenta entonces en esta parte final de nuestro texto. El hecho de que la unidad del pueblo estaba en juego. Y Josué entonces los llama y les dice: no se olviden que ustedes tienen una promesa. Pensando quizás Josué que al ya no estar Moisés, quien había muerto, probablemente ellos abandonarían su promesa, su palabra. Pero estos hombres, contrario a eso, lo cual iba a poner en peligro la unidad, ratifican su compromiso con lo que habían dicho a Moisés. Ellos responden entonces al mismo tiempo con fe y con obediencia al Señor, a Moisés y a Josué. Iremos contigo, pelearemos por nuestros hermanos y hasta que tomemos posesión de toda la tierra, entonces nos iremos. Pero ellos le dicen a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Estaremos contigo, tal cual como lo dijimos a Moisés. Solamente que tu Dios esté contigo y que te esfuerces y seas valiente. Y aquí entonces, mis amados hermanos, se ratifica la importancia de la unidad que necesitaba Israel en medio de esa situación. Una respuesta negativa traería entonces como resultado nuevamente el desánimo para el pueblo. Ya Moisés había muerto, pero Dios estaba diciendo: yo sigo aquí, sigo fiel a mis promesas. Por lo tanto, hermanos, acá, estas 2 y media tribus, al decir y al confesar claramente que estarían con él, manifiestan entonces y expresan lo que es la verdadera unidad y el verdadero compromiso para con Dios y para con su pueblo. Ese pueblo del cual formamos parte. Pero también esta unidad que es expresada a la luz de esa decisión que específicamente toma el pueblo o las 2 y media tribus, mis amados hermanos, nos muestra entonces a nosotros que ciertamente hemos sido llamados y estamos unidos única y exclusivamente en nuestro Señor o a través de nuestro Señor, de manera inseparable, de manera tal que cada uno es vital y es fundamental en el cuerpo del Señor.
Pero también nos muestra, mis amados hermanos, que la única entonces manera de estar verdaderamente en unidad es a través de Cristo. Amén. A través de Cristo. En Él entonces estamos unidos. En Él avanzamos. Y en Él cumplimos entonces ese propósito por el cual Él nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Pero también entonces podemos ver hasta este punto, número uno, o hemos visto la vitalidad o la vigencia de las promesas del Señor, que no mueren con los hombres, sino que permanecen para siempre. Pero en segundo lugar, la centralidad de la palabra del Señor para ver cumplidas las promesas, para dar gloria al Señor por aquello que Él ha prometido y que específicamente cumple, pero también la unidad de su pueblo. Eso entonces hace que ahora en este punto Israel tome y pase a ese reposo, a esa tierra que se les había prometido. Ahora, mis amados hermanos y amigos que están en este lugar, ese reposo que obtuvo entonces Israel en este periodo fue un reposo temporal. Disfrutaron de la promesa y vieron cumplida la promesa del Señor, sí, pero fue temporal. Experimentaron la tristeza, el desánimo por causa nuevamente de su pecado. Pero este reposo no iba a ser permanente para ellos, sino que apuntaba a ese reposo que nuestro Señor ha obtenido para todos y cada uno de aquellos que se arrepienten de sus pecados y, como dice el libro de Hebreos, por fe confían en el Señor y entran en el reposo. Porque ciertamente ese reposo implica que ahora entonces nosotros nos rendimos, descansamos de nuestras acciones y de nuestras obras en querer agradar al Señor y reconocemos nuestros pecados para que Él esté con nosotros y ahora entonces tengamos una vida esforzada y valiente en obedecerle a Él. Y por eso hoy aún el Señor sigue llamando a los hombres a entrar a su reposo. Mientras haya tiempo, a entrar en su reposo, única y exclusivamente a través de Cristo, no a través de Josué. Josué solamente apuntaba a Cristo y no solamente iba a tomar posesión de la tierra, sino que también ha repartido y nos ha dado heredad a todos y cada uno de nosotros a través de su obra salvífica en la cruz. Finalmente, hermanos, quiero que veamos 3 aplicaciones que ya hemos visto en el recorrido de nuestro texto, pero de manera enfática. La primera es que nunca, mis amados hermanos, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestro panorama y nuestra circunstancia, nunca, pero nunca olvidemos que Dios está trabajando para llevar a cabo sus planes. No los suyos, sino los de Él. Los de Él. Y el hecho de que Dios lleve a cabo sus planes implica muchas veces también que nuestros planes son totalmente triturados y despedazados. Por lo tanto, debemos entonces nosotros conocer la palabra del Señor para entender, conocer y ajustarnos a los planes del Señor. Y saber, además, que esos planes no dependen de usted, no dependen de mí, no dependen de los pastores, sino que dependen única y exclusivamente de Dios. Y no mueren con los hombres, sino que permanecen para siempre, que son eternos y que son inmutables. Pero en segundo lugar, tal cual como lo destaca nuestro texto, hermanos, la palabra de Dios es central para nuestra labor como creyentes en medio de este mundo. Es fundamental para la iglesia. Debemos andar en ella, guardarla, atesorarla en nuestro corazón, para así poder comprender, para así poder contemplar y maravillarnos ante el cumplimiento de las promesas de Dios. De manera tal que vivamos por medio de esas promesas, de manera tal que anunciemos aún esas promesas que el Señor nos ha dado a nosotros y que aún nos manda que sigamos anunciando en medio de este mundo. Y en tercer lugar y final, la unidad de la iglesia. Unidad, 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 eso es lo que nos llama el Señor. Esa unidad que no es un asunto ligero, que muchas veces pensamos
o nos desanimamos por el hecho de que algún hermano no me saludó, me miró feo, o este hermano pecó contra mí. Pues déjenme decirle que constantemente sus hermanos y unos con los otros vamos a seguir pecando. Vamos a seguir en un sentido causándonos desánimo los unos a los otros. Pero el Señor nos ha unido en su bendito y glorioso cuerpo para ayudarnos también los unos a los otros, para consolarnos los unos a los otros, para andar solícitos en guardar la palabra del Señor y alentar, animar a aquellos con los cuales vamos en medio de este peregrinaje hacia nuestro lugar de reposo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Señor nos ayude para que en medio de nuestro peregrinaje no seamos entonces causa mayor de que por medio de alguna de nuestras acciones o actitudes venga el desánimo y el desaliento a otros. Y si de esa manera viene, entonces nosotros también podamos saber y entender que de la misma manera muchas veces también actuamos y que el Señor es bueno para perdonarnos y nos llama entonces a perdonar a los unos y a los otros. Amén. Oremos.